La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley de internación de adictos con voluntad anticipada. El objetivo es que la persona que lo necesita pueda recibir un tratamiento adecuado. Esta iniciativa no contó con el apoyo ni del Frente Amplio, ni del Partido Independiente, ni del PERI. ¿Qué impacto puede llegar a tener este proyecto? De eso estaremos hablando hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Hay una ley de salud mental que está vigente, pero que está vigente hace 7 años. Hace un poco referencia a esto, pero no ha sido una solución. Las familias hoy por hoy no encuentran ninguna alternativa para que le dé una solución a la problemática, y ellos desde el año 2017 nos plantearon este tema. En realidad este tema surgió desde la sociedad civil, desde los propios familiares, viendo la experiencia que ellos tenían y las necesidades que tenían y que no tenían respuesta con ninguna de las legislaciones vigentes. Y bueno, ahora hoy por hoy tienen esta nueva herramienta. Toda persona mayor de edad que tiene un problema, las adicciones, puede manifestar su voluntad anticipada de poder ser desintoxicado en un momento que el psiquiatra y la familia lo determine. Y este tema estaremos hablando hoy en Lado B, aquí en la pantalla de TV Ciudad, con Nivia Reich, diputada del Partido Colorado. Diputada, gracias por acompañarnos. Bienvenida a Lado B. ¿Cómo está? Bueno, muy bien, y la verdad es un gusto estar con ustedes. Bueno, desde hace tiempo usted viene trabajando en este tema, desde hace mucho que se viene hablando también de esta situación. A nivel general, ¿qué impacto puede llegar a tener esta iniciativa? Bueno, esto hace 7 años que venimos trabajando. Específicamente fueron los familiares de adictos quienes golpearon los despachos de todos los legisladores, y bueno, desde un primer momento los apoyamos. Y sin duda que es una herramienta que ellos estaban reclamando, porque lo que les pasa es que en lo cotidiano sus familiares le piden ayuda, pero en un momento que están bajo los efectos de la droga y lo quieren ayudar, se niegan. Por tanto, ellos están muy esperanzados que esto puede ser una herramienta muy útil para poder rehabilitar a sus familiares. Vayamos a los detalles. Una persona mayor de edad, adicta, psíquicamente apta, puede entregar, puede firmar para recibir un tratamiento adecuado, ¿no? Considerar un tratamiento. Esa misma persona después, más adelante, si lo entiende necesario, puede revocar esta decisión. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo fue el proceso de tiene que discusión? estar en las mismas condiciones que cuando firmó la voluntad anticipada, o sea, en una situación que esté psíquicamente apto y que así lo determine un médico psiquiatra, que le haga una evaluación y que vea que está en condiciones de poder tomar una determinación sobre lo que quiere hacer. Y bueno, también le damos la posibilidad de que sea reversible, que sea revocable la situación, a través también de una manifestación en el cual a través de un documento escriba que quiere revocar la decisión, o si no, simplemente lo puede expresar. ¿Qué pasa con los vaivenes que puede llegar a tener una persona adicta, que quizás cuando está psíquicamente apta dice o está bien o no está en crisis, da su voluntad, entrega su voluntad para recibir el tratamiento, y después cuando está en alguna crisis quizás piense distinto? ¿Cómo contempla el proyecto esta situación? En el momento que están en crisis no pueden tomar la decisión de revocar su voluntad. Solamente el equipo liderado por el psiquiatra y por todos los profesionales que lo están tratando en el abordaje de la desintoxicación son quienes toman la determinación de hasta cuándo ir con el tratamiento. Puede pasar y va a ser, y es muy probable que lo que acontezca es que entren y salgan, ¿no? O sea, que firmen su voluntad, que entren a un tratamiento de desintoxicación, que no lo culminen con éxito, que vuelvan de vuelta a una situación de adicciones, pero que se reitere eso y en algún momento se logren desintoxicar. Eso también es una de las posibilidades. Las familias lo saben, pero bueno, tienen que tener esa herramienta, esa esperanza, que hoy por hoy no lo tienen. Lo que sí estaba vigente era la ley de salud mental, pero a pesar de estar vigente ya hace muchos años, eso no ha sido posible para poder allanar el camino de la desintoxicación, en el cual quieren miles de familias poder tener la posibilidad de que sus familiares lo intenten. En esto de revocar la decisión, ¿no? ¿Hasta qué punto pesa la opinión del psiquiatra? Lo planteo en términos de que se pueda transformar en una internación compulsiva esto, por ejemplo. No es internación compulsiva, porque precisamente está de por medio la voluntad de la persona. Sí vamos a tener que generar proyectos para abordar el tema de los casos de internación compulsiva, pero estos no son los casos que se van a dar. ¿Hay recursos para atender esto? Estamos en plena rendición de cuentas, ¿no? El gobierno puso el foco también en aspectos vinculados a la salud mental, que obviamente está relacionado con esto.
pregunto en tema de camas de ACE, cuál es la situación mutual, ¿contempla los recursos de la rendición, por ejemplo, de esto que estamos hablando, de este proyecto? Bueno, el gobierno destinó 20 millones de dólares para el abordaje de dos grandes problemáticas que tenemos, que es la salud mental y las adicciones. Cuando uno ve en el análisis primario que estamos haciendo de esta rendición de cuentas, luego vamos a ir a los números también, pero ya está establecido centros de rehabilitación en el interior del país también, digo, porque no, generalmente todo se concentra en el área metropolitana y para quienes viven en el interior no tienen esa posibilidad. También hay un aumento del número de camas de ACE, de internación, y bueno, también está lo que es la parte de la prevención, que se va a hacer también un abordaje en cuanto a una mayor cantidad de dispositivos precisamente para poder trabajar en lo que es la prevención y en lo ambulatorio. No todos los casos de desintoxicación terminan en internación, sino que también hay algunos casos que con la parte ambulatoria pueden llegar a lograr el objetivo. Según el proyecto, ¿quién define qué es un consumo problemático, por ejemplo? Bueno, el consumo problemático, digo, el equipo multidisciplinario que está atendiendo a cada caso, eso es lo que lo define, son los propios profesionales. Pero bueno, en cada caso lo van a analizar, lo van a evaluar y ahí van a determinar si entra en el abordaje de esta ley. Este proyecto, lo mencionaba recién en la introducción, con una pequeña aclaración también, estuvieron en contra el Frente Amplio, el Partido Independiente y el Partido de la Gente, ¿no? Sí. Desde el punto de vista político, ¿qué lectura hace de que estos tres partidos, bueno, no acompañen esta iniciativa? Bueno, nosotros la negativa del Frente Amplio la tuvimos en el periodo pasado y en este. Nosotros este proyecto lo habíamos presentado en el periodo pasado. El Frente contaba con mayoría en ambas cámaras. Bueno, estuvimos con los familiares trabajando el tema, tanto en la Comisión de Salud como a nivel individual con los legisladores. Ellos no nos respaldaron porque entendía que estaba vigente la Ley de Salud Mental, que sí estaba vigente, pero tampoco había sido acompañada de recursos, entonces era muy difícil su implementación. Y los familiares lo que decían que a pesar de que está la ley vigente, ellos la problemática no le encontraban una solución. Y realmente para los familiares es muy difícil ver cómo ese ser querido va perdiendo a través de, va avanzando en el consumo, se convierte en un consumo problemático y va perdiendo sus amistades, su trabajo, va perdiendo relacionamiento social, muchas veces caen en el delito para poder tener recursos, para poder seguir consumiendo. Entonces, bueno, lamentablemente no tuvimos el apoyo necesario y en este periodo, el cual, bueno, hay otro gobierno y un gobierno de coalición, teníamos el respaldo de la mayoría de la coalición. El Partido Independiente no nos acompañó, pero es un legislador, y el Partido de la Gente había expresado su voluntad de acompañarnos, pero el día de la votación no estuvo presente. Incluso desde el Frente Amplio, el día de la votación, el MPP no ingresó a sala. O sea, nadie del Frente acompañó el voto afirmativo, pero también no estuvo presente la bancada del MPP el día de la votación. Votó, o sea, negativamente el resto del Frente Amplio. Estamos hablando de un proyecto que obviamente abarca a mayores de edad, ¿no? No a los menores, allí hay un tema de patria potestad también, pero hay un montón de menores desamparados. ¿Qué pasa con ese aspecto? Es que sin duda, lo hablábamos incluso fuera de cámaras, esto es una herramienta para algunos, hay que seguir creando herramientas. Hay situaciones de menores que tienen el ejercicio de la patria potestad de los padres, pero los padres no es un tema que les dé importancia y que quieran dar solución. Y bueno, quienes fundamentalmente cuando andamos en el área metropolitana, en Montevideo, vemos la cantidad de menores que hay en esta situación de consumo y de consumo problemático, en ellos tenemos que pensar. También en quienes no son menores, pero tienen un consumo problemático que se ponen en riesgo a sí mismos o a terceros. También tenemos que pensar en la situación que se está dando en las cárceles. Yo integro la Comisión de Seguimiento Carcelario. Hoy por hoy ya hay más de 15.000 personas privadas de libertad y cuando uno habla con ellos, muchos también cometen delitos en el marco del tema de su propia adicción y la necesidad, ¿no?, de seguir teniendo recursos para drogarse, otros, bueno, porque por un tema de negocio, pero la mayoría. Entonces digo, también tenemos que adentro de las cárceles empezar a trabajar este tema y a generar herramientas. Hay algo en la rendición de cuentas, sí, que se va a trabajar adentro de las cárceles con consumo problemático. Y bueno, y yo creo que también todos los gobiernos tenemos que ir generando como una política de Estado, no importa quién esté de turno, sino ir avanzando en esto porque es un tema que realmente no solo afecta al adicto y a la familia, sino a la sociedad toda,
porque digo, también quien cae en el delito para seguir consumiendo genera lo que es la inseguridad que muchos viven. ¿Usted como impulsora de este proyecto también considera que no es la solución al problema? No, no, no. Este proyecto no es la solución para el problema que tenemos de adictos en nuestro país, sin duda. Es una herramienta, así lo hemos expresado en muchas oportunidades con los familiares, es una herramienta que la propia familia estaba pidiendo, pero somos conscientes también que tenemos que analizar otros temas. Por ejemplo, en la Comisión de Adicciones estamos analizando un proyecto de ver si es factible que quien comete un delito por primera vez en el marco de poder obtener recursos para seguir drogándose, lo mandamos a una cárcel, que sabemos que muchas veces es la universidad del delito, o lo llevamos a un centro de rehabilitación donde podemos intentar sacarlo de esa situación. Eso también lo tenemos que entrar a analizar, y una de las cosas que no nos tiene que dar miedo es hablar de internación compulsiva. También lo tenemos que entrar a analizar. Yo la semana que viene me voy a reunir con las Madres del Cerro, con los familiares. Esta es la primera herramienta, es el primer mojón, pero vamos a tener que seguir haciendo acciones y seguir avanzando en las otras áreas que no las podemos dejar descubiertas. ¿Genera rechazo hablar de internación compulsiva? Yo creo que tenemos que hablar con los familiares y fundamentalmente con los técnicos. En su momento el propio expresidente Mujica lo expresó con mucha sinceridad. Digo que en determinados casos hay que internarlos compulsivamente porque no queda margen, porque son un riesgo para sí o porque son un riesgo para terceros. A mí, yo soy, por supuesto, siempre he sido muy defensora de la libertad, pero en estos casos puntuales, donde sabemos que no tienen los elementos para tomar decisiones por sí mismos y que se están afectando a ellos mismos, porque digo, al estar en contacto con los familiares sabemos de casos que realmente están en situación de mucho peligro para sí mismos, su propia vida, y bueno, y sabemos que no están en condiciones de decidir por ellos, y bueno, y ahí es cuando tenemos que entrar a estudiar si podemos avanzar en esto o no, o todavía no. Mencionaba ahí un tema que es importante en esta historia, que es la situación de las cárceles, ¿no? Los distintos informes del comisionado parlamentario Juan Miguel Petit señalan que ingresa la droga a la cárcel, obviamente, ¿no? Y hay un vínculo muy grande y directo con el afuera, ¿no? ¿No habría que atacar ahí también parte de lo que mencionaba usted, que muchas veces afuera se cometen delitos para poder consumir drogas, una vez que ingresan a las cárceles siguen en ese círculo? ¿No habría que poner el foco ahí también? Bueno, yo creo que sí. Hay que poner el foco en todos los posibles puntos donde esté alimentando esta situación. Las autoridades, tanto actuales como anteriores, han expresado que es una situación que les preocupa, es una situación que no es fácil de controlar, pero sí somos conscientes de que a las cárceles entran droga y bueno, también forma parte de lo que es la realidad de nuestro país de los últimos años. ¿A cuántas personas podría abarcar este proyecto? ¿Tienen el cálculo ustedes? Bueno, en realidad depende un poco de la voluntad de la propia persona, eso es muy difícil de medir. Es muy difícil de medir la voluntad de cada uno, pero sí, por ejemplo, la estadística en la última encuesta que hicieron en los estudiantes de secundaria, de los 13 a los 17 años, hizo un estudio en 5.000 estudiantes de 104 centros. Ahí se establecía que el 20% tienen en el último año consumo con la marihuana, un 2,6% con la cocaína, había un 0,7% con la pasta base y había un 2% de la matrícula que eran consumidores problemáticos. El tema es cómo medir la voluntad de cada uno. Pero bueno, hay casos que hoy por hoy ya están pasando en Montevideo. Madres del Cerro tienen 38, 40 jóvenes que ya cuando se aprobó en el Senado con algunas modificaciones antes de que sea ley firme, ya esto se generó y hoy por hoy hay casi 40 jóvenes relacionados con Madres del Cerro que han establecido su voluntad a través de este mecanismo de voluntad anticipada. Entonces ya tenemos 40 casos relacionados con una fundación de que esto es una herramienta. Y bueno, a nivel del país nos hemos contactado con muchos familiares y realmente era lo que estaban esperando para ver si pueden ayudar a sus hijos, sobrinos o nietos. O sea, las familias entienden que este proyecto sí se les puede o le puede permitir tener algunas herramientas para tratar de revertir esta situación. Sin duda, las familias fueron quien promovió esto. Yo esto no lo promoví, lo promovieron los familiares, las Madres del Cerro,
que bueno, encontraron eco en nosotros como legislador, en mi caso como legisladora, digo que lo firmé y le di forma legislativa y luché durante 7 años junto con ellos para que se aprobara. Digo, fue una lucha intensa que nunca bajamos los brazos, ni ellos ni nosotros en el Parlamento, pero en realidad esto surgió de la propia familia que en base a su experiencia entendían que esto era una herramienta que los podía ayudar. ¿Bajó la percepción de riesgo en el consumo de droga? ¿Qué visión tiene sobre eso? Sí, yo creo que, personalmente creo que bajó y los estudios dicen que bajó. Yo recuerdo incluso desde el año 2010 que se está hablando de la baja de la percepción. Es una cosa que hemos estado hablando con Daniel Radío, creo que ahí hay un déficit, que se tienen que hacer campañas para aumentar precisamente la percepción de lo malo que es la droga. El otro día hablaba con una abuela de una persona que es adicto y ella misma me decía, yo he ido bajando la percepción porque lo veo que va y lo compra en la farmacia. Entonces, como que eso también contribuyó, no solo eso, pero digo, es una de las cosas que contribuyó a que se baje la percepción del riesgo. Y cuando no hay campañas, creo que eso también alimenta a la baja la percepción del riesgo. Yo recuerdo cuando Tabaré Vázquez hizo aquella gran campaña contra el cigarrillo, que fue la verdad que una excelente iniciativa de Tabaré Vázquez y los logros que se obtuvieron, pero hasta el día de hoy se sigue alertando a la población de lo malo que es fumar. Bueno, lo mismo se tendría que hacer con la droga y eso es una de las cosas que no se está haciendo, pero se tendría que hacer las campañas, que hoy en día incluso hay mecanismos que no le cuestan plata al Estado, pero eso es una de las cosas que lo hemos hablado con Daniel Radío y que entendemos que está faltando, pero que es imperioso hacerlo para que aumente la percepción del riesgo. Ya que lo menciona a Radío, ¿no? El secretario nacional de droga, él tiene una idea también de meter quiero decir, de ingresar la marihuana, como está fuera, regulada, legal, a las cárceles, ¿no? ¿Qué mirada tiene sobre eso? Bueno, él tiene algunas ideas que no comparto. Tampoco comparto cuando él expresó que quería instalar máquinas expendedoras de marihuana. Lo estuvimos incluso analizando con los familiares. Él está por ese camino, yo eso no lo comparto. Entiendo que no es el camino. Él tiene sus informes técnicos, uno capaz que se maneja no solo con los informes técnicos, sino con lo que los propios familiares o lo que hablamos con los presos, las personas privadas de libertad nos informan, pero digo, en eso hemos tenido algunas discrepancias con Daniel, compartimos el año pasado el Parlamento, compartimos comisión investigadora de ACE, fuimos muy buenos compañeros, pero también tenemos puntos de vista diferentes en algunas cosas y bueno, entiendo que eso no lo acompaño, pero él tiene su fundamento para expresarlo. Usted, como lo mencionaba recién, integrando la Comisión de Seguimiento de Cárceles, sabe muy bien que muchas veces las personas que recuperan su libertad tienen problemas de adicciones, problemas de salud mental, muchas terminan en la calle, en situación de calle cuando salen de la cárcel. ¿Cuánto condiciona todo esto que estamos hablando, por ejemplo? Bueno, la gran mayoría termina en situación de calle. Incluso yo hablo mucho con quienes están en situación de calle y me han contado sus historias y realmente terminan en esa situación por el consumo de droga. Digo, hace pocos días estuve con una señora, 49 años, había sido comerciante, cayó en el consumo, entró en un consumo problemático, empezó con un cigarrillo de marihuana, terminó con pasta base y perdió todo. Perdió su trabajo, perdió su sustento, perdió su familia y está en situación de calle. Tiene un horario para ir a un refugio, desde las 6 de la tarde a las 9 de la mañana y el resto del día está en situación de calle y eso, me dice ella, a pesar de que es una persona que está preparada, le dificulta también para poder reinsertarse en la sociedad. Bueno, ahora se había anotado en algunos programas que hay en el MIDES para poder también tener un trabajo, pero digo, es muy difícil para las personas cuando han estado privadas de libertad que salen o cuando caen en un consumo y están en situación de calle. Pero muchos que están en situación de calle sí han salido de la cárcel y bueno, y ahí también es como tenemos que entrar a abordar no solo el consumo en sí, sino todos los elementos que generan. Eso que mencionaba recién, ¿no? De recorrer las calles conversando con personas que están precisamente, ¿no? Viviendo en la calle. ¿Le ha permitido cambiar su visión o mirar de otra manera este tema? Porque ahí estamos hablando de problemas de adicción, problemas de empleo, ¿no? Muchas veces las personas salen de la cárcel y no encuentran un trabajo. Ahí también quizás se necesitan más políticas sociales. ¿Qué mirada tiene sobre esa situación que hoy lo vemos en distintos puntos del país, ¿no? Yo soy una persona que siempre recorro mucho y hablo con todos. Lo que sí me permitió cambiar de repente es la mirada que tenía sobre la internación compulsiva,
que yo decía que, bueno, que precisamente lo que hablaba antes, ¿no? Que se veía afectada la libertad y demás, pero me he encontrado con casos que realmente no tienen una capacidad de razonamiento como para decidir por sí, que los he visto que están en una situación de que de continuar van a tener una situación de riesgo con su propia vida o pueden cometer un acto contra un tercero, y yo creo que, bueno, que ahí es donde tenemos que entrar a analizar bien, y eso, por ejemplo, es una de las cosas que me ha cambiado la óptica. Al hablar mucho con ellos conozco en profundidad la problemática y bueno, precisamente hay casos y hay otras personas que están en situación de calle que me han indicado casos de terceros que realmente ellos entienden que también al convivir no tienen más remedio que una internación compulsiva. Ahí sabe que se choca con distintas visiones dentro del Parlamento, ¿no? Sí, sí, sin duda. La mía hace unos años, incluso hubiera chocado conmigo misma hace unos años. Pero bueno, a veces la realidad y el hablar con todos te va llevando también a cambiar de óptica. Le propongo una pequeña pausa y seguimos conversando. Con mucho gusto. Sigue el lado B, minutos aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en el lado B, aquí en la pantalla de TV Ciudad, conversando con Nidia Rey, diputada del Partido Colorado, a propósito de este proyecto de ley para personas adictas que con voluntad anticipada, con su voluntad, pueden recibir un tratamiento. Recién lo mencionaba, ¿no? Este es un elemento dentro de otros aspectos que habría que ir avanzando en este tema. Después de este proyecto, ¿dónde cree que habría que ponerle el foco en esta situación? La semana que viene nos reunimos con los familiares a ver un poco cómo seguimos avanzando, cuál es el próximo mojón. Muchos me han manifestado precisamente el tema que estábamos hablando hace unos minutos con la necesidad de avanzar algo en internación compulsiva. Lo vamos a hablar con ellos primero y bueno, y después que se determine cuál es el siguiente paso. Vamos también a estar hablando con las autoridades, lógicamente, para ver cuál es su opinión con respecto al tema que se decida que vamos a estar trabajando. En el tema de la internación compulsiva, de lo que tanto hablamos, ¿no? Y genera polémica. ¿Qué pasa con la libertad de las personas allí? Bueno, era lo que yo te decía. Yo hace unos años atrás éramos varios, nos hablabas de internación compulsiva y nos negábamos en el Parlamento. Ahora hemos ido cambiando la óptica y precisamente digo, ¿cuál es el punto? Si afectás la libertad de alguien que realmente no está en condiciones de razonar porque están absolutamente bajo los efectos de la droga prácticamente en forma permanente y no tienen capacidad de razonamiento. No quiero ser grosera con la expresión, pero muchas veces parecen tipo zombies que realmente no comprenden lo más mínimo que se le dice. Y siguen consumiendo y el riesgo que eso ocasiona en su salud. Digo, hace 4 meses nos llamó Andrea, que tiene una hija en esta situación, y ella pedía por favor que la internaran compulsivamente porque ella no había forma de poder acceder a que ella se internara y que realmente veía que estaba día a día deteriorándose y que tenía miedo que se muriera. Dice, yo veo que se está muriendo mi hija y no puede ser que no pueda hacer nada. Entonces, esas experiencias de esas madres que están desesperadas porque madres o cualquier integrante de la familia que están desesperadas porque ven como su ser querido está en la calle, saben dónde están y lo ven día a día que se van muriendo a poco. Y lamentablemente, en esta lucha tan larga que tuvimos, el otro día incluso en las barras en el Parlamento, había madres cuyos hijos ya se murieron. Siguen en Madres del Cerro apoyando a los que todavía los tienen para ayudarlos a salir, pero hay madres que ya perdieron sus hijos en este camino de la lucha de sacarlos de la droga. Y hay casos de eso, que los hijos estaban en la vía pública, que día a día los veía que iban perdiendo, cada día iban perdiendo su vida y no podían hacer nada. Entonces, estos casos son, o sea, no es una internación compulsiva para todos el que esté en una situación de consumo problemático, pero sí hay casos que ameritan de repente porque precisamente corre riesgo su propia integridad, su propia vida, y ellos no pueden hacer nada, porque no están en situaciones de decidir. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Los dejamos morir o tomamos una decisión
que capaz que sí, que atenta contra su libertad, pero le estás dando la posibilidad de que siga viviendo. Hoy en el primer bloque le preguntaba por los recursos, ¿no? Si se contaba con los recursos para poder aplicar esta ley. Y hay una realidad, es que aquellas familias que tienen el dinero, los recursos, pueden pagar quizás un tratamiento para una hija, para un hijo, para un joven que está pasando por esta situación. Con este proyecto, ¿usted considera que se puede llegar a marcar una igualdad en cierta medida para aquellas personas que no cuentan con los recursos, a partir de esta iniciativa puedan recibir ese tratamiento? Sí, bueno, en el proyecto se establecen 3 formas. Por supuesto que hay casos de desintoxicación que es ambulatorio. ¿Ah? Entonces digo, ahí eso está bajo los prestadores de salud, lo que está determinado por el PIAS, por el Ministerio de Salud Pública. También están aquellos familiares aquellos casos de adictos que se atienden en ACE, ahí van a tener la cobertura de ACE y está la posibilidad de quien puede pagar en clínica privada, que estamos hablando que son muy pocos, porque estamos hablando de unos $1.200, $1.500 por mes. Y precisamente este proyecto surgió a raíz de que los familiares no podían, primero que no los podían ayudar porque se negaban, pero a su vez tampoco podían internarlos, porque no tienen cómo financiar. Y hoy por hoy, bueno, desde ACE también hay una voluntad y está expresa en la rendición de cuentas que se destina el mayor número de camas. Por tanto, ahí nos parece que sí, que se está generando una igualdad porque ahora va a tener acceso a la posibilidad de desintoxicarse. Quien tenía $1.500 por mes para poder pagar la desintoxicación y quien no los tenía, ahora puede tener la posibilidad que antes no le era posible, si no tenía la plata. Diputada, le agradezco mucho su visita. Ha sido un gusto, realmente. Hasta la Muchas próxima. gracias. Nos vamos, se viene La Letra Chica y a las 22 horas un nuevo capítulo de Línea de 3. Que pasen bien, chao.